Hermanos de Pax, bendiciones del Señor para todos ustedes. Uno de los conceptos fundamentales de la relación que se establece entre Dios y su criatura a lo largo del tiempo ha sido la fidelidad. Y hoy quiero compartir contigo algunas ideas sobre este concepto, porque siempre hemos hablado de un Dios que es fiel. El Antiguo Testamento nos habla en los Salmos, el Eclesiástico, el mismo San Pablo, San Pedro lo menciona. La fidelidad de Dios no está en duda. El Eclesiástico, el Deuteronomio dice, ¿no? Si Dios lo ha dicho, lo cumplirá. Se pregunta, el autor dice, ¿cómo no va a cumplir? Porque Dios es fiel. Pero ¿qué entendemos por fidelidad? ¿Y por qué no la miramos desde una perspectiva de cada uno de los creyentes? Muchas veces hemos hecho fidelidad sinónimo de lealtad, y no siempre es lo mismo. Hay quienes afirman que la fidelidad es la virtud o la capacidad de cumplir las promesas hechas, de cumplir con la palabra dada. Eso es ser fiel. Pero hay quienes hacen el matiz y distinguen con la lealtad, diciendo que la fidelidad se permanece o se experimenta siempre y cuando las condiciones no cambien. Y que la lealtad va más allá. El que es leal cumple su promesa, así cambien las circunstancias. Ahí está la diferencia. La lealtad va más allá, dicen algunos. La lealtad, entonces, está aplicada a Dios y Dios también es leal. Si nos miramos a nosotros mismos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Preguntarnos si somos realmente fieles, tanto en nuestra relación con Dios como en la relación con el prójimo. En primer lugar, tendríamos que decirles que la fidelidad implica o supone un compromiso. El compromiso que uno asume al dar la palabra, al prometer algo, firmar un documento. Uno tiene que ser fiel a las cláusulas, ¿no? Entonces la fidelidad es la perseverancia, es la virtud que me ayuda a perseverar en el compromiso, ¿no? Hay gente que duda o que se queda a mitad de camino y no es fiel. Precisamente no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque le faltó desarrollar esa virtud, esa capacidad de la perseverancia. Entonces, así como hay la fidelidad, también existe, pues, dice alguien, la autofidelidad. ¿Cómo es eso? O sea, el ser fiel conmigo mismo, el no cambiar de opinión constantemente, no desautorizarme yo mismo. Alguien dice no desacreditarme. El Papa, en una de sus pláticas, hablando sobre la familia, hablaba de los niños y decía que los niños son modelo para el adulto, a partir de Cristo, precisamente, porque el niño no ha desarrollado la capacidad del doblez. ¿Y qué cosa es eso? ¿Cómo se entiende? Y revisando el texto, el Papa dice que conforme avanzan los años, los adultos terminamos siendo dobles. Es decir, decimos algo, pero hacemos otra cosa. Y el Papa eso le llama doblez, ¿no? O sea, decimos, enseñamos, conocemos, inclusive podemos estar, diríamos, dirigiendo ciertos niveles y sin embargo en la vida no lo ponemos en práctica. Y el Papa dice que el niño no desarrolla eso porque el niño es auténtico, el niño dice la verdad, no importando el lugar ni las circunstancias. El niño dice las cosas como las siente, como las experimenta. No elabora tanto conceptos ni busca agradar. E incluso tampoco a propósito busca desagradar. Por ello, la inocencia. Entonces, interesante ello, ¿por qué? Porque la fidelidad hacia uno mismo, la autofidelidad, tiene que caminar precisamente por ese sendero, ser auténticos con nosotros mismos, sin preocuparnos agradar a los demás, sin preocuparnos en el qué dirán, si detenernos o perdernos en guardar una imagen, etcétera, ¿no? Y así como hay la autofidelidad, está la autoinfidelidad, pues, que es lo que decíamos. Somos infieles a lo que nosotros nos hemos propuesto. Nos desanimamos en el camino o lo que es peor aún, nos condicionamos de tal manera que la fidelidad se va quedando en el camino. Yo creo que tendríamos que mirar cómo Cristo nos enseña este camino, ¿no?
Cómo Cristo nos va trazando una línea donde la fidelidad es la consecuencia misma de nuestra identidad cristiana. El ser cristiano nos va llevando por un camino donde a pesar de las circunstancias nos mantenemos. La fidelidad nos va a llevar siempre a terminar siendo leales. Somos leales, somos fieles y leales al Señor. El misterio del matrimonio nos lo explica claramente, ¿no? Pueden haber diversas circunstancias, pero ¿qué dice el rito matrimonial? Yo prometo amarte, respetarte todos los días de mi vida. ¿Y qué dice? En la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza. En resumen, no importando las circunstancias. ¿Ve? Esa es una fidelidad totalmente distinta a la que muchas veces nosotros podemos pensar que está condicionada a los cambios, ¿no? Que la fidelidad puede estar condicionada a las circunstancias, repito, que pueden decir, entonces ya no estoy obligado a ello porque no se puede cumplir, las cosas han cambiado, los tiempos han cambiado. Hoy estamos frente a una época en la cual el hombre muy fácil cambia de opinión. Decimos esto, no, pero, ¿y qué argumentamos? Argumentamos dos cosas que terminan siendo un error. Justificamos nuestra infidelidad porque la mayoría hace lo contrario. Y segundo, porque de repente corresponde a una época que ya pasó. Entonces decimos, lo que la mayoría hace o lo nuevo hace pues y provoca, desencadena en que ya no cumpla lo que yo prometí, porque ya es otra época. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho en eso, ¿no? O sea, descubrir un Dios que es fiel, fiel siempre. O sea, si hay algo que Israel valoró en su relación con Dios es creer en un Dios fiel, ¿no? Un Dios que cumple su promesa, que dice algo y lo cumple, nunca se desdice. Por eso Santa Teresa dice, Dios no se muda, Dios no cambia, Dios no puede cambiar de opinión, es fiel, a pesar de que las circunstancias hayan cambiado, a pesar de que el hombre se haya ido por otro lado, Dios no cambia, Dios es fiel, es leal. Entonces, si tú miras desde Abraham, Isaac, Jacob, tú miras a Noé, tú puedes observar David, la alianza, todo lo que hizo Dios, a pesar de las circunstancias, está ahí. En el canon de la misa es interesante el canon 4 de la Eucaristía cuando dice, a lo largo del tiempo tú fuiste guiando a tu pueblo y cuando por desobediencia se alejó de ti, reiteraste tu alianza con los hombres. Y el canon nos va explicando, ¿no?, cómo Dios, a pesar de todo, envía profetas, envía a su Hijo para consolidar y consumar todo, dice, envió al Espíritu Santo. Si es un Dios que no ha dejado de manifestar su fidelidad al hombre, a la alianza prometida. Hoy día creo que podríamos terminar recordándoles a ustedes que la fidelidad tendría que ser una virtud permanente en las comunidades cristianas. Tenemos que procurar ser fieles a la palabra dada, tenemos que procurar ser fieles con los compromisos, ¿no? Uno se pregunta, oye, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello no continuó? ¿Y por qué, mira, lo más saltante, el matrimonio, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no llegan a los 10 años de vida conyugal? Precisamente por ello, ¿no? Y hay otras circunstancias humanas que podríamos recordar, pero yo quiero terminar en ello, diciéndoles que es una virtud que debemos trabajar mucho, desde los niños, desde los jóvenes, enseñar el valor que tiene la fidelidad. No puede ser sí y luego no, pero, no sabía lo que hacía, no me di cuenta de lo que dije, no, pero no. Hay un momento en que uno tiene que ser consecuente y decir, bueno, antes de, piénsalo bien, antes de, no vaya a ser como aquella historia del mismo Herodes, ¿no?, que abre la boca, promete irresponsablemente y luego tiene que cumplir por el qué dirán, ¿no? Según él fue fiel a su promesa, le prometió, ¿no?, darle lo que le pidiese a una mujer, y esta mujer le pide la cabeza del Bautista. Uno se preguntara en ese ejemplo, ¿él fue fiel a su promesa? ¿O él pudo decir no? Mira, ¿ves? Esa es una falta de fidelidad, es una falsa fidelidad, es un error pensar así. Hoy día vayamos a casa en ello, renovemos nuestra fidelidad al Señor, cuanto más a los compromisos que hemos hecho y pidámosle a Dios la fuerza necesaria para cumplirlas. Que Dios los bendiga a todos.